Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Ya, ¿me escuchan? Sí, que se escucha. Sí, se escucha. Ingeniero. Ya, perfecto. Ya, ¿cómo está ido? Bien, bien, más. Vamos a Ya, ver súper. las respuestas. Excelente, muy bien. Ya, quiero decirles que los cuestionarios, todos los cuestionarios que hagamos, ya sea de guías o de la norma, tienen un valor de 40% por si acaso. Ya, es que tienen que estudiarlo nomás. Tiene un valor de 40% sobre la nota total. Ya, ya muchachos, entonces a ver, vamos a proceder, dice ahí creo alguien que no se escucha, se escucha, ¿no? A Sí, ver, se dice Chino Álvaro escucha. Vargas, Se escucha normal. Se escucha normal, Inge. tal vez sea el audio de la persona, ¿no? Ya, muy bien. Bien, Inge, creo que no me Eh, escucha. si yo les escucho normal. Ya, perfecto. Como les decía, esta modalidad virtual que se está llevando de materia es, bueno, ustedes saben que es debido a este tema de la pandemia. Y bueno, nos ha obligado prácticamente a todos a tratar de buscar algún medio, digamos, alternativo, ¿no? Y en este caso, estamos recibiendo estas conducciones a través de las videoconferencias, también apoyados con el Classroom. Ya, sin embargo, obviamente no es lo mismo, ¿no? Como uno podía estar, ¿no? En una clase presencial, donde uno puede ver los equipos, puede ver, hacer las pruebas, hacer las conexiones así en físico, ¿no? Entonces, tal como lo hacíamos en el Instituto de Investigaciones. Sin embargo, dada la situación, siempre hay, ¿no?, un medio que se pueda recurrir, ¿ya? Y bueno, ¿no? Entonces, en este caso, para poderles un poco explicar al respecto, vamos a recurrir a un- justamente a un recurso, digamos, explicativo a través de un video, donde les voy a mostrar, básicamente, en resumen, eh, cómo se arma, en este caso, una luminaria fluorescente, ¿ya? Ustedes van a encontrar también quizás más ejemplos al respecto, pero me ha parecido bastante simple y práctico, ¿ya? ¿Se ve, no, mi pantalla? Ya, entonces, acá les voy a compartir este video. Voy a ir viendo de a poco cómo lo hace. ¿Se ve, no? ¿Se ve, muchachos? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Entonces ahí tenemos justamente un tubo fluorescente, ¿no? Acá tenemos los zócalos. Este viene a ser la reactancia, o también llamado balastro. Y acá nuestro cebador o arrancador también se llama, ¿no? Tiene varios nombres. Ahí tenemos nuestros respectivos cables que vamos a utilizar, nuestras herramientas, ¿no? Eh, Simplemente entonces vamos a proceder a la conexión. Ustedes han visto ya el circuito del tubo fluorescente. Era básicamente una reactancia o un balastro en serie con el tubo, ¿no? Y en paralelo con el tubo se encuentra el cebador o arrancador. ¿No? Entonces ahí ya estamos procediendo en primera instancia eh, a armar los cabos respectivos. Ya. Entonces, igualmente para el otro zócalo, comenzamos a internarlo.
Y bueno, ya tenemos ahí los dos zócalos armados. Y en este caso vamos a proceder a colocar el cebador, ¿no? Cebador o arrancador. Entonces, que va a estar en paralelo con una de las líneas del tubo fluorescente. ¿No? Entonces ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan, no, del circuito que estaba en la guía? Entonces justamente estamos formando ese circuito, ¿no? Ese circuito de la guía. Y acá colocamos la reactancia que va a estar ya prácticamente en serie con el tubo. Bueno, reactancia o balastro, dijimos, ¿no? Entonces ya está ahí colocado, entonces ahora se va a proceder a colocar el tubo. Entonces ingresamos a los respectivos zócalos. Ya, entonces, como ustedes pueden apreciar, acá se tiene ya, ¿no? La reactancia que viene ya directamente colocada en serie y se coloca directamente en la red, ¿no? Y entonces la lámpara entonces se enciende. Bueno, y eso es todo prácticamente. Eso es todo. Entonces, aquí también es para tomarlo en cuenta, la reactancia es el que le da, o el balastro es el que le da la energía reactiva, ¿no? Entonces, de ahí que es necesario colocar un condensador, ¿no? En paralelo para reducir el efecto de la energía reactiva, ¿no? ¿Ya? Pues ahí justamente se hacía, ¿no? En la guía estaba una especie de cálculo para compensar, ¿no? Eso. Ya, listo muchachos, entonces simplemente es eso. Ya, entonces, de todas formas, este video que está obviamente disponible en la red, también lo voy a poner en el Classroom, para que lo puedan ver, ¿no? Como escala si quieren. Ya. Ahora Javier les va a proceder a explicar lo que es el KDSIMU y el Dialux para poder efectuar cálculos luminotécnicos. Ya, entonces, no, Javier, no sé si estás ahí. Sí, ingeniero. Aquí está. Sí, ¿qué tal, Javier? Ya, Entonces, adelante, por favor, ¿nos puedes explicar, no? Esa parte. ya, buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen día, auxiliar. Sí, sí, Oxy, se escucha. Sí, ¿se escucha? Ya, bueno, me presento. Mi Sí, nombre es Javier Rodrigo Machado. Soy el auxiliar del Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 2. Ya, bueno, vamos a proceder. Acá tengo dos programas portables, que es el KDSIMU y el PCSIMU, que se los voy a pasar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer los diagramas eléctricos de la conexión de la primera guía. A ver, revisaremos la guía. ¿No? Técnica. Acá tenemos los circuitos. El KDSIMU podemos simular los circuitos, la conexión de los circuitos. Más adelante igual vamos a ver los diagramas de fuerza y de control. En este caso vamos a utilizar estos circuitos, los que tenemos acá en la guía. Algo simple. Este sería la instalación de timbres.
En el K-Decimo, en el programa portable, tenemos, y les voy a mostrar la interfaz, tenemos la barra de herramientas, está simulando programas, y acá tenemos, como podemos ver, los alimentadores, fusibles, seccionadores, disyuntores, contactores, motores, que más adelante vamos a ver, para el control de potencia, contactores, las bobinas, la señalización, la lógica, entonces las entradas, las salidas, acá incluso tenemos módulos PLCs. Ya, bueno, vamos a proceder. Acá tenemos la conexión para las líneas, los cables y las conexiones. Y realizamos el primer circuito, que sería este prácticamente. Lo vamos a copiar, vamos acá a alimentadores, alimentación, y nos vamos a alimentación fase, sacamos, lo colocamos ahí, y el siguiente que sería alimentación neutro. Este programa maneja el neutro y la línea. ¿Ya? Lo siguiente sería sacar el timbre que está acá en relés, bobinas y sesiones, y acá tenemos el timbre. El timbre lo colocamos ahí, entonces lo rotamos. Acá nos tiene que girar a la izquierda. Lo acomodamos para nuestro circuito y nos faltaría el pulsador. En accionamiento, y acá tenemos el pulsador abierto. De la misma forma, giramos el elemento. Y ahora para la conexión, como les decía, como tenemos línea y neutro, el K-Decimo igual maneja línea y neutro. En este caso sería cable de fase y cable neutro. Pues el cable de fase iría desde la línea L1, y si se fijan, para el cable nos alejamos un poquito, nos fijamos más que todo en el punto y jalamos hasta donde queremos hacer la conexión. Soltamos de la misma forma, del pulsador a nuestro timbre. Ahora en este caso para el neutro necesitaríamos un cable neutro, ¿verdad? Jalamos. Y ya está realizada nuestra conexión. En acá tendríamos que cambiar los denominativos, entonces vamos acá. Ese puede ser C1, ¿okay? Y la salida, que sería salida, que el timbre puede ser Q1, ¿okay? Y realizamos la simulación para este primer circuito. Tenemos nuestro pulsador y vemos que se acciona nuestro timbre. ¿Ya? Entonces, este sería para el primer circuito. Acá tenemos otro circuito, que este sería el accionamiento desde 2 puntos para una luminaria, perdón. Y de la misma forma, donde encontramos, en este caso, la lámpara en salidas, bobinas y señalización, y acá tenemos las luces, señalización piloto. Y de la misma forma, los conmutadores. Acá, y acá tenemos los conmutadores. Y con esto realizaríamos la simulación, que ya les enseñé igual sacar la línea y neutro y hacer las conexiones. En este caso tenemos cable para línea y cable para neutro. Realizamos la simulación. Como vemos acá la simulación, pulsamos y se enciende nuestra lámpara. Desde el otro lado se enciende nuestra lámpara. ¿Ya? Ahora, el K-Decimo también trabaja con el PCSimo, una interfaz gráfico. Vamos a ver el PCSimo. Y
De la misma forma, acá tenemos, vamos a parar la simulación, editar. En este caso trabaja con pulsadores. Estoy trabajando con un pulsador para el primer circuito, que es este, ¿verdad? Y en este caso nuestro timbre está con una luz indicativa. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Acá tenemos las entradas y las salidas. Acá tenemos un pulsador, lo configuramos en I sub 0. ¿Okay? Acá nos tenemos la forma, el color del que va a ser. En este caso lo podemos cambiar todavía, rojo, y lo dibujamos. Ahora, para la luz indicativa, de la misma forma, acá tenemos un LED que nos indica. En este caso sería la salida Q sub 0. ¿Okay? Lo podemos dibujar. Y el interfaz tiene varios, hasta podemos controlar motores, que más adelante lo vamos a ver, de aplicación gráfica. ¿Ya? Ahora, para la interacción de KDECIMO y PCSIMO, necesitamos las salidas y entradas. Acá definimos las entradas y las salidas. Nos vamos acá a entradas y salidas. Damos doble clic y acá tenemos la tabla de entradas. De la misma forma, la tabla de salidas. ¿Ah? Ahora tenemos que configurar para nuestra entrada. Para nuestra entrada tenemos una variable S, que sería I sub 0, que en este caso está definida S, la variable I sub 0, y nuestra salida para este circuito, para el primer circuito, sería H1, y acá tenemos nuestra salida H1. Ahora, de la misma forma, tiene que estar configurado en nuestro PCSIMO. Acá tenemos, y para nuestra entrada, que sería el pulsador, I sub 0, acá podemos ver, I sub 0, está bien. Y para nuestra salida de este primer circuito, que está con la variable H1, nuestra salida sub 0, H1. Okay. Ahora tenemos que realizar la interacción del KDECIMO y del PCSIMO con la simulación. Entonces le damos aquí a la simulación, vamos al PCSIMO, le damos acá clic en el CPU, en el computador, perdón, y acá Room, inicia. Y ya tenemos la interacción. Ahora de acá podemos controlar nuestro circuito del KDECIMO. Con este repulsador vemos que se acciona. Con un pulsador estamos accionando nuestro timbre, que en este caso nuestro timbre está representado por una luz LED. Soltamos y deja de circular corriente con nuestro timbre, deja de accionarse. Ahora lo mismo tendríamos que hacer para acá, para este circuito de iluminación, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto al programa KDECIMO y PCSIMO, que lo vamos a estar manejando este semestre. Perdón, Oxy, ¿cómo se hacía la comunicación de salidas y entradas del KDECIMO con el PCSIMO? ¿Eso podría repetir, por favor? Solo eso. Entonces, una vez que tenemos armado nuestro circuito, nos vamos acá, IO, que sería entradas y salidas. Intercambio entradas y salidas con el PCSIMO. Entonces sacamos la tabla de entradas y como ven, tiene ya una columna definida con las entradas I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Ahora nosotros tenemos que definir en el siguiente lado la variable que vamos a utilizar, que estamos utilizando en el KDECIMO. En este caso, para este circuito, que sería del timbre, utilizamos la variable S, que está definida acá, ¿verdad? Que esta variable también la podemos modificar en el PCSIMO. Entonces, S, vamos a entradas, para I sub 0, I0 tenemos una salida de guión S, y la definimos, ok, ya tenemos nuestra tabla de entradas. Ahora, lo mismo para las salidas. Acá tenemos una tabla de intercambio de salidas con el PCSIMO. Y definimos. Para este primer circuito tenemos una salida que es nuestro timbre,
que sería H1. Entonces, guión H1. Tiene que estar tal como está, guión H1. Ok, y ya tenemos definida nuestras tablas de entrada y salidas. Ahora nos vamos al PCSIMU de la misma forma. Aquí vamos a parar y editar. Y acá nos indica. Tenemos un pulsador que estamos sacando gráficamente. Tenemos una entrada I0 que tiene que ser la misma para la tablita I0 que está con la variable S. En este caso está funcionando para este circuito. El contacto normalmente abierto, la forma lo podemos cambiar, redondo, cuadrado, el color del pulsador, lo dejamos por defecto y ven, ya cambió la forma del pulsador. Ahora lo mismo realizamos para nuestra salida. En este caso la salida, ¿qué es? El timbre, pero lo vamos a identificar como un LED, una luz indicativa. En este caso tenemos la salida Q0, que es la variable en el K-decimo H-H1. Y acá igual podemos cambiar el color, si es cuadrado o redondo nuestra salida. Damos en OK. Y ahora para hacer la simulación, primero vamos al K-decimo, colocamos correr, vamos acá al computador, le damos clic y recién vamos a inicio. Ahora desde del PCSIMU podemos controlar nuestro circuito realizado en el K-decimo. Como vemos, damos el pulsador, se encienden nuestras luces indicativas, soltamos y se apaga. Soltamos y se apaga. Ya, ahora, para más adelante, nuestras salidas ya no va a ser solo un timbre, no veo una luz indicativa, va a ser motores. Ya, no sé si hay alguna duda más respecto a estos dos programas, que son portables, no ocupan memoria, mucha memoria. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Bueno, veo que no hay dudas. Ya, entonces, para la siguiente ya tendrían práctica. Van a realizar todos los circuitos que hay en la guía, que igual los voy a pasar en el Classroom como tarea. De la misma forma va a ser armar los circuitos y la interacción con el PCSIM. Ya que no hay dudas. Acá para ingresar al programa, vamos a cerrar, digamos, el K-decimo. Cerramos el PCSIM. Sí. Para ingresar al programa, acá tenemos instaladores, el PCSIM. Damos clic en la aplicación y tiene un código que es 9966. Ya está abriendo el programa del PCSIM y ya nos pide el código de acceso 9966, enter, y ya tenemos acceso al programa PCSIM. De la misma forma es del KDSIM, solo que ya cambia el código. Igual se les voy a pasar el código. ¿Ya? Entonces veo que está todo claro. Iríamos a la norma NB77, que en su apartado en la página número 18 para la alimentación de circuitos de iluminación, ¿qué número de cable tendríamos que utilizar? Ya tenemos las unidades. ¿Saben qué número de cable tendríamos que utilizar? Un 14 creo que. Sí, acá nos indica la norma boliviana, más conocida como la NB777, para circuitos de iluminación. Acá nos indica el número de conductor de la sección equivalente, número 14 AWG, que sería en milímetros, 2.5 milímetros cuadrados, la sección del conductor. Y acá tenemos los colores, el código de colores para la instalación. En este caso sería la fase
fase 1, fase 2, fase 3 y el neutro. Y acá tenemos la protección. El verde y amarillo, neutro, blanco. La fase sería rojo, negro y azul. ¿Ya? Entonces, ahora iríamos a la segunda parte, que sería la del Dialux, la simulación, el cálculo luminotécnico por el método de los lúmenes. Acá tengo un ejercicio. Es una práctica de luminotecnia. Se desea realizar una instalación de alumbrado interior de un local de trabajo de iluminación general. La oficina cuenta con las siguientes dimensiones. Tenemos largo de 10 metros, un ancho de 7.5 y una altura del piso al techo de 3 metros. Para un plano de trabajo de 0.85 metros o un plano útil. Se utiliza las lámparas de tubo fluorescente con un flujo de lámpara de 3.350 lúmenes, una potencia de 36 watts y un factor de mantenimiento de 0.8. Y acá tenemos los coeficientes de reflexión del techo, de la pared y del suelo. Ahora acá nos indica el proyecto de luminaria se alojará, por cada luminaria se alojarán 3 lámparas. ¿Entienden esa parte? Por cada luminaria se alojarán 3 lámparas. ¿Entiende? Ya, las luminarias se montarán en el techo, no estarán suspendidas. Realizar el cálculo luminotécnico por el método de los lúmenes. Realizar una simulación en el software Dialux. Y ahora nos pide cuál es el número de lámparas y luminarias para utilizar en dicho proyecto. Acá nos pide la ubicación de las lámparas para la instalación. Verificar los niveles de iluminación, que sería la relación. ¿Ya? Ahora, para estos conceptos, nos vamos acá acá, y nos vamos a la página de tuberas. Tuberas.com. Iluminotecnia, en este caso sería alumbrado interior. Y acá tenemos los conceptos que tenemos que utilizar para resolver el ejercicio. Con el factor de mantenimiento y el coeficiente de utilización. Acá nos indica qué es el factor de mantenimiento y en qué rangos tiene que estar. Factor de mantenimiento F sub M dentro de los límites comprendidos entre el 80 y el 50%. El coeficiente de utilización. Ahora el cálculo del coeficiente de utilización. Acá tenemos para hallar CU. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Y acá tenemos un flujograma de lo que tenemos que realizar para resolver el ejercicio. Inicio, tenemos nuestro problema de luminotecnia. Tenemos que calcular el índice del local K, que está en la página de tuberas. Para eso nos pide 3 variables: dimensiones del local, el plano útil y el tipo de luminaria, dónde va a estar, si va a estar suspendida o no, o va a estar empotrada a techo. Sacamos el índice del local K. Vamos al siguiente, tenemos que hallar a la tabla de coeficientes de reflexión. Tenemos en este caso 3 para techo, paredes y suelo. Vamos a tener 3 variables. Con estas 2 variables nos vamos a la tabla de coeficiente de utilización, que está en el tuberas, ahorita lo vamos a resolver. Vamos a sacar nuestro coeficiente de utilización, CU. Ahora, tenemos que hallar el flujo total necesario para alumbrar dicho local. Para ello necesitamos el factor de mantenimiento, que aquí tenemos que tomar una decisión, cuánto vamos a tomar, entre el rango que tiene que ir del 50% al 85%, lo que nos dice el tuberas. La superficie del local que ya tenemos acá con las dimensiones, ya podemos hallar la superficie del local. La iluminancia E, esto nos vamos a la norma NB777. En el anexo A, igual lo vamos a ver. Con esta base de datos vamos a hallar el flujo necesario, el flujo total. Ya tenemos el flujo total. Entonces, para el número de lámparas, necesitamos el flujo luminoso de cada lámpara, en lúmenes. Y vamos a hallar el número de lámparas. Ahora, no es lo mismo el número de lámparas al número de luminarias. Entonces, tenemos que hallar el número de luminarias. Hallamos la cantidad de luminarias. Acá tenemos el número de lámparas por luminaria. Es decir,
en una luminaria puede haber 3 lámparas, puede existir 2 lámparas. Y hallamos la cantidad de luminarias y ahí terminaría nuestro esquema para resolver el problema. No sé si se entiende, ahorita se va a entender mejor resolviendo el ejercicio. Ya, nos vamos acá. Se desea realizar, entonces ya tenemos acá los datos, ¿verdad? La calculadora y estamos, veras. Entonces, para el índice de local K, nos pide al principio, necesitamos las dimensiones. En este que sería el ancho y B el largo. La altura sería la altura desde la luminaria a nuestro plano útil o nuestro plano de trabajo. Entonces seguimos la fórmula. En este caso nos dice luminaria directa, semidirecta, difusa. En este caso sería iluminación directa. Utilizamos la primera fórmula. ¿Ya? Entonces calculamos el índice de local K. Nos dice el ancho 7.5 por largo 10 metros. Lo dividimos entre la altura. En este caso es la altura desde la luminaria a nuestro plano útil. El ejercicio que nos dice, la altura del piso al techo es de 3 metros, pero para un plano de trabajo de 0.85, entonces nuestra altura H sería 3 metros menos 0.85 menos la altura del piso a nuestro plano útil. Sería, abrimos paréntesis, 3 metros menos 0.85 de nuestro plano útil. Todos estamos manejando en metros, la misma unidad, por la suma de las longitudes del ancho y del largo. En este caso sería 7.5 más 10. En este caso sería 1.99, lo podemos redondear a 2, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nuestro coeficiente de utilización, no, el índice de local K, perdón. Y nos vamos acá, a la siguiente tabla. Tenemos que hallar el coeficiente de reflexión. En este caso nos dice coeficiente de reflexión, techo blanco, paredes medio, claro, suelo claro. Entonces, techo blanco, 0.7, paredes claro, 0.5, paredes medio, paredes medio, ¿no? Paredes medio, 0.3, y nos vamos a la siguiente tabla, que sería el factor de utilización, o el coeficiente de utilización. Acá tenemos dos entradas del coeficiente de reflexión, que en este caso sería para el techo, que nos dice blanco, 0.7, estamos ya en esta columna, y un coeficiente de reflexión para las paredes, que era 0.3, vamos acá, en esta columna. Ahora tenemos que intersectarlo con nuestra fila del índice de local K, en este caso dijimos lo vamos a redondear a 2, vamos en 2 y 0.3, ya tenemos el coeficiente de utilización que sería 0.4, ¿ya? Entonces, una vez teniendo el coeficiente de utilización, tenemos que hallar nuestro flujo total, el flujo necesario para la iluminación del dicho local. Tenemos el flujo total, que es la iluminancia. ¿De dónde sacamos la iluminancia? En este caso, el problema nos dice, se debe realizar una instalación de alumbrado interior del local de trabajo de iluminación general. Entonces, ¿qué nos decía acá? Iluminancia E, tenemos que ir a nuestra norma NB777. Entonces, vamos al apartado de la norma NB777. Nos vamos hasta abajo, hasta el anexo A. Acá tenemos. Y podemos ver el tipo de edificio del local y el valor mínimo de iluminación o iluminancia, que sería en lux, es la unidad.
Ahora, ¿cuál es la otra unidad que tenemos para medir la iluminación? Estoy buscando acá. Acá tenemos, ¿qué nos dice? Nos decía, para un local de trabajo, iluminación general. Acá, el apartado de... Acá tenemos sala de terapia, registro. Ahí está, locales de trabajo. Iluminación general, 400 lux. Entonces ya tenemos el dato. Entonces acá ya tenemos el flujo total necesario para la iluminación. Tenemos E, que es la iluminancia, que sería 400 lux. S es la superficie del plano útil. En este caso sería el largo por el ancho. El factor de mantenimiento, que en el ejercicio ya nos da. Factor de mantenimiento de 0.8. Y un coeficiente de utilización que lo hallamos de las tablas, ¿verdad? Entonces, con la intersección de las columnas y de la fila de 2 que nos dio el coeficiente de utilización 0.4. Entonces ya tenemos todos los datos para hallar el flujo total. Vamos acá al apartado y realizamos el cálculo. Que sería 400 lux por la superficie del plano útil, que en este caso sería el largo por el ancho, 7.5 por 10. Esto tiene que estar dividido entre nuestro factor de mantenimiento, que en el ejercicio nos da 0.8, por el coeficiente de utilización, que lo hallamos 0.4. Ok, enter, y realizamos el cálculo. En este caso nos sale 93.750 lúmenes. Ahora tenemos que hallar el número de luminarias, el número de lámparas primero vamos a hallar necesarias. Ese concepto se entiende de qué es luminaria, qué es lámpara. ¿Se entiende ese concepto o lo repasamos? Repasemos, Oxy. Ya en este caso el ejercicio nos dice la luminaria alojará 3 lámparas. Luminarias. Sería, ¿no? Aquí estamos haciendo la instalación. Sí. Estamos haciendo la instalación del este. Correcto. Sería avanzar primero. Ya estamos haciendo instalación de luminarias. No sé. Ya, bueno, seguimos. Esta es la luminaria. En este caso, no sé si se ve muy bien. Tenemos dos tubos fluorescentes que están dentro de la luminaria. Entonces teníamos una luminaria con 2 tubos fluorescentes, 2 lámparas. Otro ejemplo. En este caso tendríamos una luminaria con una lámpara. Tenemos otro ejemplo. Aquí, acá se nota. En este caso tenemos una luminaria, que sería toda la carcasa que está soportando las dos lámparas. Acá tenemos una luminaria con 2 lámparas. No sé si ya se entiende, 2 tubos fluorescentes. ¿Sí? Ya, en el ejercicio nos dice que una luminaria alojará 3 lámparas. En este caso sería una luminaria con 3 tubos fluorescentes. ¿Ya? Entonces, seguimos con el ejercicio. Tenemos que ya el flujo total, que ya lo hallamos, ¿verdad? Entonces era 93.750, que es el flujo total. Ahora nos dice el número de lámparas, el número de tubos fluorescentes en este caso. Nos dice que un tubo fluorescente tiene un flujo luminoso
de 3.350 lúmenes. ¿Ya? Entonces, hacemos la relación para hallar el número de lámparas, que sería el flujo total, dividido entre el número de el flujo por lámpara. Entonces, nos dice 3.350 lúmenes, lo dividimos y nos sale 28 lámparas, 28 tubos fluorescentes necesitamos para la iluminación de dicho local. Pero acá el ejercicio nos dice que cada luminaria tiene 3 lámparas, es decir, nos pide cuántas luminarias necesitamos. Entonces, acá es adimensional, 28 número de lámparas o tubos fluorescentes. Lo dividimos entre un número de lámparas por luminaria, que en este caso es 3, y tenemos 9.32. Podemos utilizar 9.32 lámparas, ¿no ve? O luminarias, 9.32 luminarias, ¿verdad? No podemos utilizar. Entonces los redondeamos al inmediato superior. 9.32 a 10 luminarias vamos a utilizar para la iluminación del dicho local. Entonces, de la misma forma acá, sin hacer tanto cálculo con o sea, sin realizar tanta operación con la calculadora, vamos a llenar acá, largo 7.5, más rápido para verificar, 10, la altura nos dice 3 metros, plano útil, aquí ya nos da 0.85, la altura del techo de la luminaria, que sería 0, que en este caso la luminaria va a estar empotrada a nuestro techo, la iluminancia 400 lux, flujo de lámpara en lúmenes 3.350, y factor de mantenimiento que nos da 0.85, 0.8, el número de lámparas por luminaria, que en este caso sería 3, ya tenemos el índice de local K, que sería en este caso 1.99, que ya le llamamos, que es 2, tenemos la superficie, que tenemos 75 metros cuadrados para la iluminación. De la misma forma vamos aquí a la tabla del cociente de reflexión, techo, claro, 0.7, paredes medio 0.3, de la misma forma hallamos, ya tenemos el cociente de utilización 2 y el factor, y 0.7 y 0.3, entonces 0.4 ya tenemos el cociente de utilización 0.4. El flujo total, 93.750 lúmenes. Entonces, número de lámparas, nos dice 28 lámparas. Como acá ya le dijimos cuántas lámparas vamos a utilizar por luminaria, sería 3. Nos da el número de luminarias, 9.3. En este caso no podemos utilizar 9.3 y tendríamos que redondearlo a 10, ¿verdad? Esta parte del cálculo, no sé si se entendió. ¿Hay alguna pregunta sobre el cálculo? Porque luego vamos a pasar a la simulación con el Dialux, que ahí solo es ingresar datos y te realiza la simulación, las curvas ISOLUC, el factor de mantenimiento, la ubicación de las luminarias. ¿Hay alguna duda? Estos datos más nos estiman, que nos dice el factor de uniformidad general 0.8, alumbrado localizado 0.5. Auxiliar, ¿puede volver a repetir de dónde ha sacado el valor 27? 27, ya. Pues vamos a alturas, en este caso sería 27. 27 era el número de lámparas, 27.9928. Entonces, número de lámparas, que es el flujo total, que ya lo calculamos acá, con esto, que es la iluminancia por la superficie dividido entre el factor de mantenimiento por el cociente de utilización. Y tendríamos que hallar el número de lámparas, en este caso, que es el flujo total dividido entre el flujo luminoso por lámpara, que es en lúmenes. Entonces, ya tenemos hallado, acá eran 93.750 lúmenes,
dividido entre el flujo por lámpara. En este caso el ejercicio nos dice que el tubo fluorescente, una lámpara tiene un flujo luminoso de 3.350 lúmenes con una potencia de 36 watts, incluso la potencia que va a utilizar. Entonces solo hacemos la relación entre el flujo total, 93.750 lúmenes, dividido entre el flujo por lámpara, que en este caso sería 3.350 lúmenes, y hacemos la relación, la división, que en este caso sería 27.98, 99. Y ahí encontramos el número de lámparas. Acá en nuestra hoja de Excel nos da el número de lámparas 27.99. ¿Ya? Y una vez teniendo el número de lámparas, tenemos que hallar el número de luminarias, es decir, cuántas luminarias vamos a utilizar para la iluminación de dicho local. El ejercicio nos dice que cada luminaria va a alojar 3 lámparas, 3 luminarias, 3 tubos fluorescentes. Entonces, como tenemos el número de lámparas, lo dividimos entre el número de lámparas por luminaria y tendríamos el número de luminarias. En este caso vamos a hacer la relación dividido entre 3, que sería el número de luminarias, y nos da 9.32. No podemos utilizar 9.32 luminarias, entonces lo vamos a redondear al inmediato superior, en este caso sería 10 luminarias. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, auxiliar, gracias. No sé si hay alguna duda respecto al cálculo. Para la obtención de CU, ¿cuál tenemos que utilizar? ¿El de la pared o techo o cuál? Eso no me quedó claro. Ya. Para el cociente de utilización CU, entonces tenemos una entrada, o sea, una tabla con 3 entradas. Se ve acá. Tenemos la entrada que sería el factor de reflexión del techo. Tenemos techo. El factor de reflexión de las paredes, y el índice del local K. En este caso sería, tenemos que hallarlo de las dimensiones del local. Entonces tenemos una tabla con 3 entradas. Para el ejercicio nos dice que es un techo blanco, un factor de reflexión 0,7. Nos ubicamos en un factor de reflexión del techo 0,7 en la columna 0,7 que tenemos acá. Y para las paredes nos dice que es una pared de color medio, de grado de reflexión del 30% o 0.3. Entonces, para un factor de reflexión de las paredes, nos vamos acá, la otra entrada, ya estamos en techo, factor de reflexión paredes 0.3. Tenemos que mantenernos en la misma columna del factor de reflexión techo, factor de reflexión paredes 0.7 con 0.3, ya tenemos la primera columna. Ahora, para el índice de local, que ya lo hallamos, que es 1.99, lo estamos redondeando a 2, ya tenemos el índice de local K. Nos vamos acá, a la columna, allá identificamos qué valor nos salió, el 2 en este caso. Ya tenemos la columna y la fila, tendríamos que intersectar la fila que sería el 2, vamos a la misma fila e intersectar el factor de mantenimiento 0.7, 0.3, la misma columna, y hallaríamos el coeficiente de utilización, que en este caso nos salió 0.4. Y acá ya tenemos el coeficiente de utilización 0.4. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, Oxy. Entonces, no sé si tienen alguna duda más respecto a los cálculos. Ya, bueno, creo que no hay. Sí, una consultita. En el caso en que no nos dieran, digamos, el factor de la pared, pero sí del suelo, a lo que veo en la tabla solo tiene de pared, ¿podríamos tomarlo igual como de suelo? O sea, el coeficiente de reflexión, en un caso hipotético que no te dieran, ¿no? Eso me hablas. Eso me... Ya. Hay otra Sí. tabla que no está en el Tuberas, es de 3 entradas. Tiene suelo más, o sea, de 4 entradas ya sería. Pero el Tuberas utiliza solo estas 2 entradas. Pero igual tiene su tablita para el suelo. Pero en este caso, un caso práctico, ya no te dieran de las paredes, digamos, pero estás en campo, estás en el lugar, ya sabes qué color van a pintar las paredes,
O sea, no siempre va a ser dato, vos tienes, ahí va ya el criterio. Esto es como un ejercicio, pero digamos, ya estás en campo, tendrías que ir al lugar y saber cómo va a estar pintado el techo, las paredes, el suelo, porque no siempre va a ser dato. Vos tienes que tomar la decisión de cuál vas a tomar. No sé si se entiende esa parte. Bien, así es. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna duda más respecto al cálculo de luminotecnia por el método de los lúmenes? Es este. Auxiliar, ¿Sí? si el valor K nos diera, por ejemplo, 1.75, no está muy especificado ya en su tabla, ¿qué Sí, debo hacer? ¿Debo de interpolar o sí. tomar el valor? ¿Qué En este valor caso debo tomar, auxiliar? tendríamos que interpolar. Tenemos dos datos, ¿verdad? Acá. Entre 1,5 y 2 y está entre 1,75, el valor que me dijiste. Entonces tendríamos que hacer la interpolación porque está muy alejado del 2, o sea, no está tan cercano al 2 y está también alejado del 1,5. ¿Sí? En Está este bien, caso gracias, auxiliar. salió 2, 1,99 está más cerca del 2, ¿verdad? Entonces, todo esto los redondeamos y el 2. Tendríamos que interpolar si nos sale otro valor. ¿Ya? Ya, bueno, no hay ninguna duda más porque vamos a pasar a la simulación en el Dialux. ¿Está bien? Bueno, esta es la interfaz del Dialux. En este caso, como va a ser la primera práctica, pues vamos a ir a una planificación sencilla de espacio interior, porque hay otras planificaciones de edificios interiores, exteriores, se puede hacer con el Dialux. Ojo, el cálculo que realizamos solo es para iluminación interior, no nos sirve para iluminación exterior, porque acá en el Tuberas igual tiene otras fórmulas. Vamos a ver, y acá igual tenemos alumbrado interior y exterior. El cálculo que realizamos solo nos sirve para alumbrado interior. No se puede utilizar para alumbrado exterior. Otras fórmulas necesitamos para alumbrado exterior. Ya, bueno, seguimos con el Dialux Evo. Esta es la versión 9.0. Tenemos la planificación de exteriores de edificios. Podemos importar planos de CAD, la planificación de una sala, iluminación de carreteras, planificación sencilla de espacio interior. Es la primera práctica, vamos a hacer con la planificación sencilla de espacio interior. Como ven acá, dice varios proyectitos. Entonces, damos clic. Cargue, ¿ya? Y esta sería ya la interfaz. Tenemos como proyecto construcción, las barras de herramientas, luz, la documentación, que como les decía nos hace un informe, fabricante, y le damos, en este caso sería, lo podemos cambiar para el proyecto, para la documentación, va a ir esto, local, de trabajo, 2.3, vamos a colocar, vamos a crear la descripción, y acá nos pide las dimensiones de nuestro local. Acá podemos también, local de trabajo, una vista 3D, una vista isométrica, una vista de planta. ¿Bien? Ya, entonces tendríamos que especificar las dimensiones de nuestro local, que era 7.5 de ancho, 10 metros de largo, y acá nos dice la altura, que sería 3 metros, ¿verdad? La altura del piso al techo. Ahora, este plano que se ve en color amarillo, puede apreciar, es la altura del plano útil, es decir, la altura a la que va a realizar el cálculo, el Dialux, a 0.85, ahorita lo vamos a explicar, altura del plano 0.8, 0.85 nos dice el plano útil, 0.85. Ya tenemos especificado. Ahora, este plano útil, ¿qué nos indica la norma N977? Que en el plano útil tiene que llegar una iluminancia
una iluminancia en 400 lux, iluminación general para este local de trabajo. En este plano útil, en el plano amarillo, tendría que llegar una iluminancia mínima de 400 lux, según la norma boliviana. Tenemos el espesor de pared, que en este caso no nos va a importar. La zona marginal del plano útil, esto lo vamos a ver más adelante, que podemos delimitar la zona de cálculo que va a realizar el Dialux, en este caso está 0 metros, es decir, cuán alejado está nuestro plano de nuestras paredes. Ahorita nos está pegado plano a nuestras paredes. Tenemos un factor de mantenimiento de 0.8, un factor de degradación, le indica acá, pero es un factor de mantenimiento, que es 0.8 en este caso. ¿Ya? Y acá tenemos el grado de reflexión material. El ejercicio nos dice blanco, que era 70%, ¿verdad? Paredes de cuánto era interior. Esta paredes interior medio, 30%. Tenemos que cambiar acá el valor, 30%. En tanto por 1 sería 0.3. Y de los pisos, en este caso, el Dialux sí tiene interacción del piso. Sí se puede anotar el valor del grado de reflexión del piso. En este caso era suelo que es claro. ¿Dice? Para un suelo claro, nos vamos a veras. Suelo claro, 0.3 sería tanto, el porcentaje sería el 30% y el tanto por 1 sería el 0.3. Ya tenemos definido nuestro local. Y acá podemos ver una vista isométrica en 3D. En este caso, si se fijan, como es el primer proyecto, no le estamos añadiendo nada de objetos, es decir, aquí se le puede igual añadir puertas, ventanas, escritorios, muebles, computadores, máquinas para hacer la simulación más real, pero en este caso vamos a hacer con la simulación sencilla. Para la siguiente práctica ya la vamos a realizar más completa. Ahorita quiero que se entienda cómo se maneja el programa. Entonces, una vez ya definido esto, nos vamos a luz, a la barra de herramientas luz. En este caso nos indica qué tipo de luminaria vamos a utilizar. Acá el ejercicio ya nos da el tipo de luminaria. Nos dice un tubo fluorescente con flujo de lámpara 3350 lúmenes, con una potencia de 36 watts. Un dato suficiente. Ya, vamos acá. Y entramos acá a la página Lume Search, que sería catálogo de luminarias. Y acá podemos especificar la aplicación, que sería interior, tipo de montaje en techo. ¿Está bien? Techo. La distribución de la luz directa. Y acá ya buscamos el tipo de luminaria. En este caso, para hacer una búsqueda rápida, yo coloqué que nos dice 3 luminarias, 3 lámparas por luminaria, y con una potencia de 36 watts. Le vamos a buscar. Y en este caso nos aparece de distintos fabricantes el tipo de luminaria. Igual la podemos buscar por un fabricante local, digamos. Philips. Pero esta es la que encontré más rápido. Entonces, la primera vamos a utilizar. Que siga las especificaciones de la práctica, ¿verdad? Entonces nos dice flujo de lámpara, 3350 lúmenes. Acá incluso nos dice la potencia, el flujo de lámpara y el flujo total por luminaria, la potencia total. Entonces, una vez que ya tenemos la ficha técnica, o sea, la especificación de la luminaria, es tan fácil así enviar a Dialux. Acá podemos sacar datos de PDF, todo eso, pero en este caso lo que estamos trabajando es en Dialux. Entonces, enviar a Dialux y nos dice abrir la ventana, nos pide permiso para enviar la hoja de datos al Dialux. Entonces, abrir y ya cargó. Entonces, nos vamos acá a luz y como ven es la misma luminaria.
acá el Dialux por defecto nos indica guardar el proyecto cada cierto tiempo, en este caso dice cada 6 minutos. Eso es lo bueno del Dialux, que no te pide guardar el proyecto. Bueno, volviendo, entonces acá ya tenemos la luminaria, 3 por 36. Acá nos dice el flujo luminoso por luminaria, sería 7029 lúmenes. Acá podemos seleccionar la luminaria también, pero como ya la mandamos, ya la utiliza por defecto la última que mandamos. Entonces, hay otros luminarios que utilicé. ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a lámparas. Acá el útil, seleccionar. Y acá nos vamos a disposición automática para áreas. Le damos clic. Y como vemos, ya tenemos un cálculo predefinido por Dialux. Ya todo el cálculo predefinido. En este caso nos dice que para la iluminación desde local necesitaríamos 9 luminarias, pero ¿cuál es nuestro objetivo? 400 lux, ¿no? ¿Verdad? Llegar a 400 lux. Damos clic y podemos editar. En este caso, lo que hallamos con los cálculos era 10 luminarias. Y acá tenemos cantidad de luminarias en el eje X, en el eje Y. Entonces sería 5 luminarias por 2, ¿verdad? Ya tenemos las 5 luminarias. Ahora también podemos modificar la distribución de las luminarias. Acá girar a la derecha y ya tenemos una mejor distribución de las luminarias. Acá tenemos más datos, altura del punto de luz, altura de montaje. En este caso, la altura del montaje nos dice que la altura está montada sobre techo, o sea, está empotrada en el techo. También podríamos cambiar, pero el ejercicio nos dice que está sobre el techo, está empotrado en el techo. Entonces, datos técnicos, este ya de la luminaria, tipo de montaje. Ya tenemos, una vez que ya tenemos las luminarias, nos vamos acá, iniciar cálculo proyecto completo. Y esperamos a que realice el cálculo y la simulación del ambiente. Y acá ya tenemos, entonces, como ven, y este sería el plano del cálculo, o el plano útil, donde realizó el cálculo el Dialux. Entonces, plano útil dice que la iluminancia media es de 614 lux. Entonces, cumplimos con el objetivo, sí, porque la norma nos pedía 400 lux. Entonces, está por encima, 400 lux. Y acá el cálculo nos salió 614 lux, entonces está por encima de nuestra norma N777, la que nos pide para este tipo de local. Ahora, la relación E mínimo y E medio 0.42 y 0.32. Esto nos indica, acá, aquí está, el factor de uniformidad es la relación de E mínima y E media. Entonces, lo que nos dice el tuberas que para el alumbrado localizado tiene que ser mayor a 0.5 la relación. Entonces, nos vamos al Dialux. Para un plano útil, la relación E mínimo E medio 0.42, estamos por debajo. Ahora, ¿cómo podemos aumentar el grado de uniformidad para este local? Ya llegamos al E media requerido, 614 lux. La norma nos pide 400 lux, estamos por encima. Ahora, ¿cómo mejoramos el factor de uniformidad? ¿Hay alguna idea? ¿Cómo podemos mejorar el factor de uniformidad? Cambiando la distribución de las luminarias, ¿o sí? Sí, podría ser, es una opción. O sea, digamos, podemos bajar la luminaria, que no esté montada en techo,
puede estar con una separación, puede estar colgada, suspendida la luminaria. 20, 30 centímetros. Otra opción sería acá, ¿no? Y es una buena opción del compañero lo que nos dijo, podemos bajar la luminaria y ya no esté montada el techo. Esté tendida. Aquí está. Ya. Vamos a guardar un rato el sumario de resultados. La otra opción sería el cálculo. O sea, ahorita el cálculo que estás realizando, el Dialux es en toda la superficie. Ver una vista de planta. Rebajar la zona marginal. Rebajar la zona marginal. En este caso sería, como les dije, tenemos el plano útil y la zona marginal para el cálculo, solo para el cálculo, rebajar, porque no en toda la superficie va a estar ocupada por, digamos, máquinas o escritorios, o no necesitamos una iluminación específica en los bordes, en estos bordes. ¿No? Le podemos dar una zona marginal de ¿cuánto? 0.10, 10 centímetros. Va a cambiar los resultados, sí. Y como vemos acá, se ve, tenemos una zona marginal entre pared y el plano de 0.10. Le podemos dar una zona marginal todavía más alta, de 0.30. El cálculo luminotécnico que realiza el Dialux va a ser solo en esta zona, ¿verdad? Entonces nos vamos a una vista isométrica y realizamos de nuevo el cálculo. Y acá tenemos. Como ven, la iluminancia media subió un poquito, 647, antes era 614. Seguimos por encima de la norma que nos pide 400 lux. En este caso, la iluminancia, la relación de uniformidad sería E mínimo sobre E medio, sería 0.53. Lo que nos pide el tuberas, nos sugiere el tuberas, para alumbrado localizado tiene que ser mayor a 0.5. Entonces estaríamos por encima, 0.5, 0.53. En este caso ya mejoramos el factor de uniformidad de nuestro plano. Estas curvas que se ven acá son las curvas Isolux. Entonces podemos ver los valores, donde está llegando más cantidad de iluminancia. En este caso sería 800, lux, 600, pero acá ya nos dan los datos. E media, 647. Está por encima del valor que nos da la norma NB777. Entonces acá nos vamos a una vista isométrica. Ahora, ¿qué pasa si le añadimos acá objetos? ¿Hay alguna idea? Si le añadimos puertas, ventanas, objetos. No hay ninguna idea. Ya, bueno, lo que va a pasar es que va a cambiar nuestro factor de uniformidad. Al añadir un estante, el estante, digamos, va a estar acá, va a tener otro plano útil en el que va a realizar el cálculo. Lo que va a realizar acá va a ser sombras. Va a cambiar nuestro factor de uniformidad. La E media sí va a disminuir, pero sigue va a ser superior a 400, lo que nos pide. ¿Ya? Entonces acá nos vamos a documentación. Y acá ya nos da la documentación que les decía, la que necesitamos. Da la dispersión de las luminarias, la zona marginal, la que les decía. En este caso ya 30 centímetros, ¿verdad? De la pared a nuestro plano útil. Ya acá nos da más datos. Calculado 647, nominal, la verificación, este valor de consumo, las potencias. Y acá tenemos, este es el resumen. Ahora tenemos la plano de ubicación de luminarias.
acá nos dice cuántas luminarias vamos a utilizar. En este caso sería 10 luminarias, ¿verdad? El tipo de luminaria, en este sería una luminaria para 3 tubos fluorescentes de la marca Disano. Y acá nos da las dimensiones, las longitudes, donde va a estar ubicada cada luminaria. La altura de montaje, en este caso la altura de montaje dijimos que era sobre techo, el techo, entonces no estaba suspendido. La podemos cambiar también eso. Ya, lista de luminarias. Objetos de cálculo, en este caso ya sería cuando le añadimos más objetos, es decir, puede ser escritorios, equipos, maquinaria. ¿Ya? En este caso, lo que más nos interesa sería el resumen, las curvas ISOLUX, el plano útil, la relación. Ya, entonces una vez teniendo el resumen del informe, lo podemos guardar como formato PDF. Ya, y con eso terminaríamos la simulación del Dialux. No sé si hay alguna duda respecto al ejercicio del problema que resolvimos en el Dialux. Auxi, una consulta. ¿Sí? El programa Dialux solamente nos sirve para calcular el área efectiva de iluminación para áreas vacías. ¿No se No, podría tal vez añadir algún estante o mesas u objetos que van a producir sombra? se puede. Como les dije, como es la primera práctica, de aquí yo creo que a unas 3 semanas vamos a ver un proyecto ya completo. Es como la clase que le estoy mostrando, el software. Entonces, se puede. Pero en este caso, como es un proyecto sencillo, como ¿viste la interfaz que estaba al principio? Que decía edificios, espacio exterior, eh, iluminación sencilla de locales. Entonces, si entramos al primero, nos va a salir una interfaz más completo donde podemos colocar, digamos, objetos como indicas. Pues se le puede añadir ventanas, se le puede añadir puertas. Eh, luego objetos como ser sillas, escritorios, computadores. Tiene hartos objetos el Dialux, pero como es la primera clase, le estoy mostrando cómo funciona el software. Lo que cambia en el siguiente sería añadir objetos, pero en este caso, como es el sencillo, solo nos dice para una superficie. Pero sí se puede. Ok, Auxi. Ya. Igual Gracias. les voy a enseñar cómo montar el proyecto completo. Ahí se le puede añadir puertas y se ve mejor, ¿no? O sea, más estético para la presentación. Igual va a cambiar los valores de las curvas ISOLUX. La relación E mínimo, E medio va a cambiar. Aunque fuera el mismo, digamos, es el mismo ejercicio, pero queremos que añadirles puertas, ventanas. Lo que faltaría acá, muebles, va a cambiar los valores. E mínima va a cambiar. E mínimo, E medio va a cambiar. Entonces, se puede realizar. Igual vamos a realizar una práctica. Les voy a enseñar a manejar el Dialux de forma más completa. ¿Está bien? Sí, Auxi. Gracias por la aclaración. Ya. No sé si hay alguna duda más, compañeros. Sí, ¿se puede exportar planos de AutoCAD a Dialux? Sí, se puede exportar. Acá, Ah, ya. insertar. En esta escena, como es el sencillo, no te permite, pero si entramos al completo, como les dije, que igual lo vamos a manejar, sí te permite, te da una indicación de exportar un plano. Exportas y vos le das las dimensiones. Entonces es como el AutoCAD, vas dibujando las paredes y le das la altura, como en el Solid, digamos. Le das el croquis y lo elevas. ¿Qué altura quieres? Un sólido te va a aparecer. Se puede exportar. Ahora también se puede exportar imágenes, digamos. Tienes una imagen de un ambiente,
vista en planta, lo exportas, igual puedes ir dibujando las paredes y al final solo lo extruyes, ya tienes tu edificio o digamos un ambiente. Ya, Oxy. Y Oxy, ¿este software se puede descargar de forma gratuita o hay que Sí. comprarlo? No, se puede descargar de forma gratuita. Les voy a pasar igual el enlace donde lo descargué para que lo descarguen. Igual les voy a pasar el KDeCimo, el PDeCimo. KDeCimo, PDeCimo es de instalación. Es un programa portable, solo anotas el código y abrir, te pide el código y ya tienes el KDeCimo, PDeCimo. Este sí hay que instalarlo. Y tendrían que trabajar también con el Loom Search y el catálogo de luminarias, como les dije. ¿Ya? Ya. Oxy, una dudita. Sí. ¿Cómo se calcula en la práctica la altura del plano útil? La altura del plano útil, ¿ya? Sí. Depende de dónde estés trabajando, digamos. En este caso, este local de trabajo va a ser para donde va a existir escritorios, ¿verdad? Escritorios, todo, y las personas que están trabajando dentro del local están trabajando sentados. Entonces, tú verás, acá nos indica el plano útil, este sería el plano de trabajo. En este caso, ¿cuál sería tu plano de trabajo si todas las personas están sentadas? Incluso nos indica acá, altura del plano de trabajo 0.85. Se puede tomar como referencia, porque es un escritorio eh, más o menos va a estar a la altura de 0.85 del piso. Entonces, la iluminación, la iluminancia que tienes que tener en tu plano de trabajo, en tu escritorio, tiene que ser, según la norma, 400 lux para este caso. Entonces, de ahí sacamos la altura de trabajo. Ahora, en este otro caso, podríamos hacer que una persona está trabajando parada, tiene una mesa, pero la persona está trabajando. Entonces, la mesa donde está trabajando el operador está más o menos a 1.15, 1.20. Entonces, en este caso, tu plano de trabajo, ¿cuál sería? La mesa, ¿verdad? Entonces, sería la altura de la mesa, como dijimos, 1.15, 1.20, donde esté trabajando. Se puede modificar eso. Ahora, otra opción, otra alternativa, digamos, para un pizarrón, para una clase, el plano de trabajo, ¿cuál sería? De los estudiantes va a ser la mesa, 0.85. Ahora, el plano de trabajo, para el pizarrón, ¿cuál sería? La altura, o sea, lo que va a ser el docente, yo creo, ¿no? Sí, puede ser. O la altura donde los estudiantes van a estar mirando de frente, ¿verdad? Claro. Ya. Entonces, nosotros damos el valor más o menos considerando el ambiente, ¿no? Que estamos trabajando. Sí, depende de las condiciones de trabajo. Digamos, en este caso, están trabajando sobre escritorio, con 0.85 del piso, está bien. Otro caso del operador, el que dijimos, está trabajando el operador parado, hay una maquinaria, el plano, hay una mesa, donde la mesa está a 1.20 del suelo. Entonces, nuestro plano útil de trabajo sería ya la mesa. Ya. Listo, Oxy. Muchas gracias. Ahora, no sé, muchachos, ¿hay alguna duda más respecto a la práctica, la que hicimos? Pueden preguntar del cálculo o si no de la mnemotecnia, si es que no, la simulación en el Dialux. Oxy, una consulta, todo nos va a pasar, todos estos PDFs nos lo va a pasar. Sí. Ok, muchas gracias. Tu programa. Entonces, si muchachos hay alguna duda más, porque igual van a tener práctica de esto. Oxy, por ejemplo, de la práctica, lo vamos a mandar en su formato de los software, ¿no? O en un formato PDF y le vamos a mostrar algo, Oxy. O sea, la práctica. Sí, digamos, las simulaciones y el armado de circuito. Lo vamos a mandar en su extensión de software, ¿verdad?
Sí, les voy a pedir eso. Va a estar como una tarea en Classroom, en la clase. Entonces ahí va a ir Ya. la explicación. Digamos, les voy a pedir más o menos, digamos, el informe, el resumen, Ah, que me ya. envíen el cuadrito, este cuadro, cómo hicieron la simulación, la disposición de las luminarias puede ser y eso, digamos. Y claro, ¿qué llaman? El documento del software, lo que está Ah, echando ya. el software, ¿no? Cómo simularon, ¿ya? Pero eso igual va a estar especificado como tarea en el Classroom, Ah, ya, listo, Oxy, muchas gracias. muchachos. No sé si tienen alguna duda más. Sí, ahí solamente tal vez para complementar, los auxiliares les va a enviar entonces la respectiva tarea. Entonces, tienen que hacer prácticamente un video corto de 1 minuto aproximadamente, donde expliquen, ¿no?, ustedes lo que han hecho con la respectiva simulación, ¿no?, con el Dialux Sí, y también con el KDSIM. sí, igual les voy a pedir. Va a ser un video corto donde expliquen cómo realizaron el cálculo, los datos que dieron. ¿Ya? Muchachos, creo que no hay más dudas. Entonces, ahí quedaríamos, a ver si todo quedó claro. Ya sería tareita para la siguiente semana. Ingeniero, entonces con esto concluiríamos digamos, la simulación de las prácticas, KDSIM y el Dialux. Sí, listo, Javier, muchas gracias. Eh, bueno, como ustedes han visto, ya hemos hecho esa parte ya de la parte práctica, ¿no?, lo que corresponde a esta guía del laboratorio. Entonces se les va a enviar las respectivas tareas en el Classroom. Entonces esto va a ir en vez del informe, ¿ya? Solamente se hacía esto un informe, pero ya en esta oportunidad simplemente va a ser efectuar las respectivas prácticas de simulación, ¿no?, que se les ha mostrado. Ya, entonces ya para la siguiente semana estaríamos ya entrando al tema de puertas a tierra, ya, y bueno, igualmente, ¿no?, para que lo puedan estudiar. Ya, entonces, ¿tienen alguna consulta al respecto? Tal vez, no sé. Ya. Ok, muchachos, entonces, si no hay más comentarios al respecto, estaríamos quedando ahí la clase de hoy día, ¿no? De acuerdo. Ok. Está bien, Inge. Les había pasado también un PDF, por si acaso, porque les estábamos dando un PDF la anterior semana, ¿no?, de motores de inducción. Bueno, eso va a ir prácticamente para la tercera guía del laboratorio. Bueno, vamos a ver ya arranque directo de motores. Entonces, básicamente, para que lo vayan leyendo, ¿ya?
Y luego nos va a faltar todo el tiempo y no lo vamos a poder abarcar así rápidamente, ¿no? Entonces, para que lo puedan ir revisando. Entonces, eso más les voy a publicar ahí en el Classroom, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí. El examen previo de la siguiente semana, ¿de qué laboratorio va a ser? Sí, justamente puestos a tierra. Puestos a tierra va a ser. Ok, entonces el previo va a empezar a las 8 de la mañana. Sí, eso justamente, ya como ya habíamos hecho una breve explicación al respecto, entonces simplemente ya va a ser entrar, ¿no?, al cuestionario a esa hora, a las 8 en punto, y ustedes van a tener, dependiendo de la cantidad de preguntas, entre 15 minutos o 10 minutos, no sé. Ya, o quizás hasta 20, ¿no?, si es que son más preguntas. Ya, no, entonces simplemente es eso. Entonces vamos a ir cumpliendo la misma hermenéutica ya para cada guía. Muy bien, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Ya, muy bien, muchachos, entonces nos quedamos. Estoy ya por la siguiente y también se van a enviar las prácticas respectivas. Ok, ya está bien. Muy bien, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.